tarde, amados, en esta tarde que es el Shabbat número 6, antes de la fiesta bendita de Shavuot, antes de la fiesta bendita de la fiesta de Pentecostés, conocida en español, pero su nombre correcto en hebreo es Shavuot, que significa semanas, amados, o también conocida, como ya la vimos, la fiesta de la siega del trigo, la cosecha del trigo, amados, en Shavuot. Entonces vamos a ver esta enseñanza sumamente importante, porque el Eterno quiere prepararnos para recibir Shavuot. Este próximo miércoles, amados, estaremos aquí en la comunidad, los que somos, claro, de acá, de la comunidad en Tehuacán, estaremos que antes de comenzar a transmitir, estaremos orando, amados, estaremos ayunando, porque necesitamos orar, necesitamos ayunar para poder recibir Shavuot, amados. Shavuot no es una fiesta ligera, ya lo vimos la semana pasada. Shavuot es algo sumamente de peso, amados. Mucha gente, por haber tomado a la ligera las fiestas del Eterno, ha vendido cosas trágicas a su vida. No es ningún alarmismo ni amarillismo, sino es realmente lo que la Torah marca, amados. Entonces Shavuot se tiene que recibir de la mejor forma, en el espíritu, no en la carne. Por eso les decía en ese tema, amados, que Shavuot no es venir a comer, a beber, a embriagarse como si fuera una fiesta mundana, porque eso no sirve de nada, amados. Y en lugar de cumplir un mandamiento, la persona puede hacer todo lo contrario, puede estar haciendo que el Eterno se aire con la vida de esa persona. En vez de recibir bendición, puede provocar todo lo contrario en su vida, amados. Entonces Shavuot se recibe en el espíritu, en el alma, porque ahí debe de estar la Torah que el Ruach HaKodesh, el Mashiach, puso en nuestra mente y puso en nuestro corazón hace 2000 años con la venida del Ruach, del Espíritu, precisamente en esa fiesta, en Shavuot, en Pentecostés, amados. Bueno, entonces, amados, vamos a estar aquí orando, vamos a estar ayunando. Hay muchas cosas por las cuales orar, ayunar. Si tú tienes necesidad, ven el miércoles, amados. A cualquier necesidad, vamos a estar orando por nuestra salud, vamos a estar orando por la economía, vamos a estar orando por la shalom familiar, por la paz familiar, la shalom bay, como dicen los hebreos. Vamos a estar orando y ayudando por todas estas cosas, amados. Así que yo creo que ninguno de nosotros es exento de alguna cosa que necesitemos como para no venir el miércoles a orar. Decíamos, es lo que menos popularidad da. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, vamos a hacer una gran comida acá, vamos aquí a hacer una gran comida, va a haber vino, va a haber todo, y yo creo que vienen hasta los que menos nos imaginamos, van a faltar sillas, mesas y lo que nos podamos imaginar. Vamos a orar, pero no te digo eso, aquí no vamos a comer el miércoles, no va a haber nada de eso, amados, no miento, no va a haber nada de eso. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Eterno, orando a Él, porque el Eterno, amados ajín, trae su fiesta de Shavuot la próxima semana y necesitamos estar listos para esa fiesta. Entonces, amados, los que quieran venir, bienvenidos. Los que tengan una necesidad, bienvenidos. Vamos a estar orando precisamente para eso, amados. Y si tú tienes una necesidad, o si estás bien, no, mira, yo estoy perfecto en la salud, yo estoy perfecto en mi economía, mi casa parecen ángeles del cielo todos. Entonces, pues qué bendición, amados. Ora por nosotros, por favor, ora por mí, ora por la comunidad, porque realmente eres admirable. Pero si no, amados, ven a clamar el miércoles. Vamos a orar el miércoles, amados, amén. Vamos a orar el miércoles. Les decía, no es lo que nos gusta, y lo vamos a ver en este tema, que la obediencia al Eterno es lo que menos nos gusta, pero lo que más va a traer bendición a nuestra vida. Baruch Hashem. Y entonces, ¿cómo se llama el tema de esta tarde, amados? Obediencia y santidad. La obediencia va a ser el fruto que traiga la santidad a nuestra vida, amados. Pero aquí el punto de este tema es también entender, amados, como creyentes en el Eterno, ¿qué es obediencia? Porque yo puedo tener mi propio concepto de obediencia, y decíamos, amados, en la mañana, un ejemplo muy claro de lo que pasa comúnmente en la vida de los creyentes o de aquellos que se dicen creyentes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros tratamos, amados, de amoldar la Torah bendita a nuestra vida. Intentamos someter los mandamientos del Eterno a mi vida, e intento guardar la Torah como a mí se me ocurre y como yo pienso. Y eso no es obediencia. Obediencia no es someter la Torah a mi vida como primer punto de este tema, sino someter mi vida a la Torah. Eso es obediencia. Fuera de eso, amados, no sé qué sea, no sé cómo se llame, pero no es obediencia según la misma Escritura. Si yo intento, amados, someter la bendita Torah a mi vida, eso no es obediencia. Yo puedo girar el mundo alrededor de mi vida, de mis pensamientos, de mis conceptos. De hecho, amados, eso es lo que hace el mundo todos los días allá afuera. Hace sus decisiones, toma sus decisiones, y todo el mundo tiene que girar alrededor de esas decisiones. Por eso se llama egocentrismo, amados. Todo gira alrededor de mí, de mis decisiones, de mis pensamientos y de lo que yo pienso. Pero el Eterno no nos manda a hacer eso, amados. El Eterno me manda no a someter la Torah a mi vida, sino mi vida, someterla a la bendita Torah. Eso se traduce, amados, como
obediencia. Eso es obediencia. Someter mi vida a la bendita Torah, eso es obediencia. Y decíamos, amados ajín, en la mañana un ejemplo muy claro que yo lo aprendí de nuestros amados ajín judíos, Casa de Judá, donde ellos dicen esto, amados. Torah en hebreo, en su raíz hebrea, Torah significa dar en el blanco. La palabra Torah fue traducida en nuestras Biblias como ley, la ley de Moisés. En hebreo aparece la palabra Torah, y Torah en la raíz hebrea significa dar en el blanco. Obediencia, en pocas palabras. Dar en el blanco es obediencia. Pero decíamos, ¿qué pasa, amados? Dicen nuestros amados aquí de Casa de Judá, el hombre hace esto, dice, yo lo aprendí de ellos. El hombre tira la flecha, porque Torah es dar en el blanco. El hombre tira la flecha, y donde cae la flecha, lo que hace es llevar su botecito de pintura y pintar su blanco alrededor de la flecha. Entonces no importa dónde tire, no importa dónde dé, siempre va a decir que está dando en el blanco. Siempre va a decir que está obedeciendo, que no está en desobediencia. No pienses que yo estoy en desobediencia, ¿eh? Yo estoy guardando Torah. ¿Por qué? Porque tiré mi flecha y dio donde sea, donde el Eterno no quería, pero dio a mi flecha. Y entonces yo fui, llevé mi botecito de pintura y pinté mi blanco alrededor de esa flecha. Eso es mi obediencia. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sometiendo la Torah a mi vida, en vez de someter mi vida a la bendita Torah. Eso es lo más difícil, amados. Y eso no se llama religión, eso se llama obediencia. Eso se llama ser pueblo. Am Israel, Am Segulá, pueblo elegido, pueblo escogido, pueblo bendito. Ese es Israel, amados. Entonces, por eso, amados, el primer punto de este tema es entender y definir nuestros conceptos de obediencia, amados. ¿Y cuál es el concepto más sencillo, amados, que podemos encontrar de obediencia? Es este: que yo no debo intentar someter la Torah a mi vida, a mis pensamientos, a mis convicciones, a mis planes. Que el Eterno gire alrededor de mis planes, que el Eterno gire alrededor de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, que el Eterno gire alrededor de eso. Él tiene que acomodarse en mi vida, no yo a la vida del Eterno, no yo a la Torah del Eterno. El Eterno tiene que acoplarse a mi vida. Voy a transgredir Shabbat cuando yo quiera, voy a guardar fiestas cuando se me pegue la gana, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque el Eterno, bendito sea, tiene que acoplarse a mi vida. La Torah del Eterno tiene que acoplarse a mi vida, no yo a la Torah del Eterno. Eso es, amados, desobediencia. Obediencia es eso, que esta bendita Torah yo la pueda guardar en mi vida, yo la puedo guardar en mis caminos, en mis pensamientos, en cada una de mis decisiones esté la Torah. Dice Shlomo, el hombre más sabio del mundo, en Proverbios, dice: no te fíes de ti mismo, sino no te apoyes en tu propia prudencia, sino fíate de Yahweh de todo tu corazón y todo te saldrá bien. Pon los mandamientos en tu cuello, átalos a tu cuello, ponlos en las tablas de tu corazón para que todo te salga bien. Entonces es la Torah no sometida a mi vida, sino mi vida sometida a la bendita Torah, amados aquí. Ahora nosotros, amados, que estamos a punto ya a unas horas, es un decir, de poder celebrar la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, la fiesta donde recordamos que el Eterno nos dio su Torah, la fiesta de Matán Torah, de la entrega de Torah. Estamos a unas horas de eso, es un decir, amados. Y entonces, en esa fiesta, ¿qué recordamos, amados? En esta fiesta recordamos precisamente esto, que el Eterno nos dio su bendita Torah. Pero cuando el Eterno dio su Torah al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, amados, dijo una frase que quedó impresa en los corazones, o más bien en las páginas de la Torah, y que es repetida cada día en nuestro pueblo judío. ¿Cuál es esa frase, amados? Naseh benishma, haremos y obedeceremos. Eso es lo que dijo el pueblo cuando el Eterno estaba a punto de entregar sus mandamientos. Naseh benishma, haremos y obedeceremos. Pero el pueblo estaba diciendo esto, amados, antes de que por lo menos el Eterno diera uno de los mandamientos que él tenía que dar al pueblo escritos. Ya había mandamientos, pero no estaban escritos. Entonces, antes de que por lo menos, amados, un solo de los mandamientos que tenemos hoy en día fueran dados al pueblo, aún antes de todo eso, amados, el pueblo dijo: Naseh benishma, haremos y obedeceremos. No hasta que escuchemos y analicemos y estudiemos 30 años la Torah, a ver si me conviene, haré. No, ellos dijeron: haremos y obedeceremos. ¿Por qué? Porque sabían, amados, que todo lo que viene de la boca de Yahweh es bendito. De hecho, una palabra que usa la Torah para referirse a los mandamientos es pihá, que significa orden, pero viene de la palabra boca.
Entonces es una palabra que viene de Él, es un mandamiento, y todo lo que viene de Él es bendito y es bueno. Shemot, Éxodo, capítulo 19, verso 8. Éxodo capítulo 19, verso 8, Shemot capítulo 19, amados, verso 8, se nos enseña esta increíble verdad, esta gran verdad de que el pueblo de Israel se caracterizó porque antes de recibir inclusive uno solo de los mandamientos del Eterno, dijo esto: Naseh benishma, haremos y obedeceremos. Haremos y obedeceremos. Obediencia, ¿recuerdan? Obediencia y santidad. Éxodo 19, verso 8, amados. Hace 8 días salsa o cumbia, no sé qué había acá, y hoy mariachis, amados. Entonces, dentro de 8 días, quién sabe qué va a haber, reggaetón o no sé qué. Pero el caso es que ya se están armando unas pachangas por acá muy buenas a la orilla de la comunidad, amados. Pero bueno, Éxodo, amados, aquí se llamó 19, verso 8. Dice así, amados, ¿lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos, amados, para poder participar de la lectura y poder gozarnos con la lectura de la Torah. Amén. Amados, aquí en internet, Bebakashá, Éxodo 19, verso 8, dice así, amados, todos juntos, fuerte, amados, con toda alegría y gozo, porque es el gozo de la Torah. Dice así: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Aquí es donde en hebreo aparece esta frase, amados: Naseh benishma, haremos y obedeceremos. Pero inclusive antes de que los mandamientos fueran dados, el pueblo ya estaba, amados, diciendo que ellos harían todo eso, amados, sin inclusive entender bien lo que el Eterno les iba a dar. Ellos lo harían. Punto número 1, porque estaban agradecidos de que el Eterno les dio libertad de la tierra de Egipto. Eso era lo primero. La obediencia, ¿qué es? Agradecimiento. ¿Por qué se obedece? Porque hay agradecimiento en nuestra alma, amados. Por eso se obedece, porque hay agradecimiento. Si yo no agradezco al Eterno mi vida, mi salvación, mi salud, que no tengo una enfermedad en mi cuerpo, que tengo bienestar de todo tipo, si tengo una familia, si tengo unos hijos, si tengo esto, si tengo lo otro, si la persona no obedece, amados, es difícil que aprenda a obedecer. Perdón, si la gente no agradece, no aprende a agradecer, es difícil que aprenda a obedecer. Porque la primera forma que el pueblo lo llevó a la obediencia fue el sentirse agradecido por el Eterno, por haberlos librado de casa de servidumbre de tierra de Egipto. Eso fue lo primero, amados. Eso fue lo primero. A mí me gustaría que todos ustedes, amados, estuvieran en Shavuot, porque es una fiesta muy hermosa, es una fiesta profética, es una fiesta bien hermosa, bien bendita, amados, que nos recuerda los mandamientos del Eterno, donde danzaremos con la Torah. Hoy tenemos el privilegio de que nuestros amados aquí del Estado de México vengan a pasar Shavuot con nosotros. Va a ser una fiesta muy hermosa, amados, muy hermosa. Este próximo miércoles 31 de mayo al jueves 1 de junio, para que tú no faltes, amados. Prepares tu vida, tu corazón, tu alma, tus pensamientos a guardar como nunca antes Shavuot, la fiesta de las semanas. Amén. Pero decíamos, amados, lo primero que llevó al pueblo a obedecer mitzvot no fue otra cosa, amados, más que agradecimiento. En ese momento ya no tenían aflicción, en ese momento tenían riquezas, ya no eran esclavos, habían salido con riquezas de la tierra de Egipto, ya no había padecimientos, no había ni uno solo de ellos enfermo, amados. No estaban obedeciendo porque tuvieran un dolor en su cuerpo, porque estuvieran enfermos, porque no había enfermo en el pueblo en ese momento, no había ni uno solo enfermo, amados, no había ni un solo pobre, todos eran ricos, salieron con riquezas de la tierra de Egipto. No estaban obedeciendo porque hubiera una necesidad en su vida, amados, no, estaban obedeciendo por algo mejor, por agradecimiento. Lo primero que llevó al pueblo a guardar mitzvot y a decir al Eterno: todo lo que tú me digas yo lo haré, era por eso, porque el pueblo, amados, estaba agradecido. Entonces, como primer punto de la obediencia es este: no puede haber obediencia si antes no hay agradecimiento. Si no hay agradecimiento, amados, no hay obediencia. El hombre no obedecerá si no hay agradecimiento. Si piensa que lo que tiene es por su propia fuerza, si piensa que lo que tiene es porque él mismo lo ha logrado o ella misma lo ha logrado, si piensa que lo que tiene está en sus manos y no está en las manos del Eterno, si piensa que todo lo que posee es de él y no es del Eterno, si piensa que cada hijo que tiene es de él y no es de Yahweh, está en graves problemas porque no tiene agradecimiento. Y si no hay agradecimiento, no hay obediencia. Entonces, el primer punto de esto es este, amados: si hay agradecimiento, hay obediencia. Si no hay agradecimiento, no hay obediencia.
No hay obediencia, porque el hombre se puede someter a mero obedece, mira por favor, ya haz esto, guarda estos mandamientos, etcétera. El hombre se puede someter a la fuerza, pero eso será un sometimiento. Eso no es obediencia. Sometimiento no es obediencia. ¿Sabes qué significa Islam en árabe? Sometimiento. Islam en árabe significa sometimiento, la religión del sometimiento. 3 formas de convertirse al Islam o cuando el Islam llega a una nación. O te conviertes, o te conviertes, o te conviertes. No hay escape, amados. O te conviertes, o te conviertes, o te conviertes. O te mueres, pues. O te conviertes, o sea, te conviertes porque te conviertes. Entonces, si Islam en árabe significa sometimiento o sumisión. Eso no es obediencia. Eso no es obediencia, amados. Que alguien se esté sometiendo por temor o por otras cosas, eso no es obediencia. ¿Obediencia qué es, amados? ¿Qué es lo primero entonces? Decíamos que va a tener obediencia a mi vida. Agradecimiento. Si no hay agradecimiento, si yo no agradezco al Eterno, amados, que Él me da vida, que Él me da salud, que Él me da economía, que Él me da muchas cosas, si yo no agradezco al Eterno cada cosa en mi vida que Él me está dando, que yo no necesito un medicamento para poder existir, si yo no agradezco al Eterno eso y no reconozco mi vida, que por gracia de Él no toca mi cuerpo y hoy no estoy en un hospital, si por gracia de Él puedo caminar en cualquier calle sin que nadie me toque, porque soy hijo del Eterno, aunque nadie me asalte y cosas semejantes. Si yo no reconozco eso, amados, yo nunca tendré obediencia. Yo no tengo obediencia. Porque el primer punto que llevó al hombre, a nuestro pueblo de Israel, a obedecer y aceptar cualquier mandamiento, inclusive antes de que se los dijeran, no fue, amados, la esclavitud porque no eran esclavos. No fue la enfermedad porque no había ningún enfermo entre el pueblo. No fue la pobreza porque todos eran ricos, millonarios en ese entonces. No fue nada de eso, amados. Fue el agradecimiento, amados. Entonces lo primero que va a llevar al hombre a la obediencia o desobediencia, ¿qué será, amados? El agradecimiento o, en su defecto, el mal agradecimiento. El ser mal agradecidos lleva a desobediencia. Eso también pasa, amados. Ser mal agradecidos llevará ¿a qué? Desobediencia, amados. Ser agradecidos ¿a qué llevará? A ser obediente, a amar a mi Padre Celestial, al que me da todas las cosas, al que por su raje en vivo existo y tiene todas las cosas en sus manos, amados. Entonces, vemos claramente esta enseñanza, amados. Lo primero que llevó al pueblo fue la gratitud, amados. Lo primero que llevó al pueblo a la obediencia fue la gratitud de haber sido rescatados de la tierra de Egipto, amados. Entonces, amados, esto es una enseñanza para cada uno de nosotros, para que nosotros entendamos, amados, que necesitamos agradecer al Eterno cada cosa que Él nos da en nuestra vida. Eso nos lleva a obediencia, a decir qué es lo que tú quieres que guarde, Abba, y Él va mostrando los mandamientos. Vístete correctamente, tápate tu cabecita en la calle, es mujer casada. Eso es obediencia, eso es agradecimiento. No es sumisión, no es Islam, ¿recuerdas? No es Islam. Eso no es Islam. Islam es sometimiento, es sumisión. Torah es obediencia por amor, es diferente. El que ama obedece, el que no ama no obedece, amados. Y lo vamos a ver en otra cita. El que ama obedece, el que no ama no obedece. Por eso dice Yeshua, y miren qué bendito es el Eterno, que estamos mencionando los nombres correctos. Y ahorita les voy a dar una cita inclusive en español para demostrar que estamos mencionando el nombre correcto del Mesías, amados. No es Yeshua, es Yahushua. Es el nombre correcto, amados. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que amor lleva obediencia, dice Yahushua. Dice, el que me ama, mis mandamientos guardará. El que me ama, mi palabra guardará, mis mandamientos guardará. Eso lo dijo claramente. No hay dónde buscarle, amados. No hay dónde buscarle. Si no le amo, no lo obedezco. Si no le agradezco, no lo obedezco. Entonces amor lleva también a obediencia, amados. No es sometimiento, les digo. No es de que te sometes porque te sometes, no. Es por amor y agradecimiento. El agradecimiento lleva a amar también. Amén. Entonces amor, agradecimiento, obediencia, salvación, santidad, bienestar. Eso es toda una fila de cosas tan benditas que el Eterno nos da, amados. Elohim bendito, Yahweh eterno, amados, nos dio sus palabras, las cuales debemos cumplir inclusive sin comprenderlas en su totalidad. Este pasaje también nos enseña algo sumamente importante, amados, que Yahweh bendito, amados, nos dio sus palabras, nos dio su Torah, las cuales debemos cumplir inclusive a veces
sin poder comprenderlas en su totalidad. No todo lo debemos de comprender para obedecer, amados. No todo lo debemos comprender para obedecer. ¿Quién dice esto? ¿De dónde sacas esto? Porque la bendita Torah trae 3 palabras en hebreo para referirse a los mandamientos de Él. La Torah trae ¿qué? 3 palabras en hebreo para referirse a los mandamientos de Él. La primera es mitzvot, mitzvot o mitzvah en singular. Mitzvot, mitzvah, que significa que son aquellos que se refieren a acciones rituales. Son las órdenes que Él nos dio, los mitzvot, así en hebreo se dice, traducidos como mandamientos, son aquellas acciones que Él nos mandó a hacer de una forma ritual. Por ejemplo, guardar Shabbat, por ejemplo, la circuncisión, por ejemplo, la mesuzá, por ejemplo, comer matzá, pan sin levadura en Pesach. Todo eso son mitzvot. Todos son cosas referentes al ritual. El tevilá, la inmersión en agua, son mandamientos rituales, son mitzvot. Eso se entiende. Segunda palabra que aparece en la Torah para referirse a sus mandamientos, Jukim, Jukim, con K de kilo, Jukim y M al final, Jukim. ¿Qué son los Jukim? Los Jukim son los decretos de Elohim sin motivos ni explicaciones. Los Jukim son mandamientos del Eterno que no nos dan ni motivo ni explicación para guardarlos. Por ejemplo, la vaca roja. Matarás una vaca roja, la quemarás en el monte de los olivos con madera de tal tipo y tal, y con esa agua se purificarán la gente que está impura ritualmente. Eso no es entendible, es un jukim. O sea, es un mandamiento que no es comprensible en nuestro razonamiento, amados. ¿Por qué las fiestas tienen que ser en el 1º y 7º mes? No lo sabemos. Bueno, porque son de cosecha, pero más que eso no sabemos. ¿Por qué tenemos que hacer ciertas cosas? No lo sabemos. No lo sabemos, amados. No lo sabemos. Nunca lo sabremos hasta que Él venga. Entonces, los Jukim son decretos de Elohim que nos dio sin motivos ni explicaciones. Ahí no hay explicaciones para los Jukim. Solamente guárdalos y se acabó. No los tenemos que entender, no los tenemos que estar ahí analizando, solamente guardarlos. Eso es todo lo que Él nos pide. Jukim son decretos de Elohim sin motivos ni explicaciones. ¿Cuál es la tercera palabra que viene para referirse a los mandamientos en la Biblia hebrea? Es mishpatim. Mishpatim, singular mishpah, que significa juicios. Mishpatim, mishpah, juicios. Y esto se refiere a todas las ordenanzas del hombre ante su prójimo y todo lo que es referente, por ejemplo, al trato del hombre con su semejante. Por ejemplo, no robar, establecer cortes de justicia, todos los decretos que hay en la Torah en cuanto a las leyes sociales y demás que existen en la Torah, esos son mishpatim, juicios, o sea, cosas que el Eterno nos dijo en cuanto a nuestros semejantes. Si alguien roba algo, tiene que pasarle esto. Si alguien miente, tiene que pasarle esto. Si esto hace el hombre con su prójimo, tiene que pasar esto y esto. Si un toro acornea a una persona, va a pasar esto. Esos son mishpatim, juicios. Juicios, justicia en pocas palabras. Cómo se va a comportar el hombre ante su prójimo y qué va a hacer el hombre ante una situación que tenga ante su prójimo. Cómo va a comportarse. Esos son los mishpatim, los juicios, los dictámenes legales, es un decir. Entonces vemos claramente, amados, que la misma Torah en hebreo nos enseña este principio, que no todo, amados, no todo lo debemos de comprender para hacer. No debemos poner como excusa es que no lo entiendo, porque, amados, aquí hay mandamientos que nunca entenderemos y que Él nos mandó hacerlos. No los vamos a entender, solamente los vamos a hacer. Eso es lo que el Eterno nos pide. Si vienen de mi mano, dice el Eterno, es porque es bueno para tu vida. Hazlos, dice la Torah en Vayikra. El hombre que los haga vivirá por ellos, o vivirá en ellos, vivirá haciéndolos y tendrá vida por causa de guardar mandamientos. De la misma Torah, amados, entonces aprendemos este principio, que existen cosas, amados, que nunca entenderemos, pero que tenemos aún así que guardarlas. Amén. Bueno, ¿qué pasa otra cosa, amados? ¿Qué es incredulidad y qué es desobediencia? Son dos palabras diferentes porque a veces no lo entendemos. Dicen, pues yo seré incrédulo o seré obediente. Bueno, tal vez las dos cosas y aún más. Pero no, amados, ¿qué es la diferencia de desobediencia o incredulidad? Porque son cosas diferentes. Desobediencia a incredulidad son cosas diferentes, amados. ¿Qué significa incredulidad? La incredulidad, amados, es la resistencia a creer una cosa.
Me resisto a creer algo, soy incrédulo a algo. Entonces, incredulidad es resistencia a creer una cosa. Me resisto en mi ser, en mi pensamiento, en mi intelecto a creer algo. Eso es incredulidad. Pero ¿qué es desobediencia, amados? ¿Qué es desobediencia? Desobediencia es oposición para cumplir con lo que se ordena. Oposición, ahí ya es diferente. Ahí ya no hay incredulidad. Ya sabe que se ordena algo. Ya sabe que hay algo ordenado inclusive desde los cielos, pero se revela a aquello que sabe que ya fue ordenado desde los cielos. ¿Y eso se llama qué? Desobediencia, amados. Y entonces lógicamente es peor la desobediencia que la incredulidad, aunque las dos cosas están mal. Ambas cosas están mal. Yeshua HaMashiach nos enseñó este principio, amados, en una de sus parábolas benditas. Yeshua nos enseñó este principio en una de sus benditas parábolas. Vamos a ver Mateo, amados, una parábola muy hermosa encontrada en el libro de Mateo, de Matillahu, capítulo 21, amados, verso 28. Mateo, capítulo 21, verso 28 al 32, vamos a ver qué nos dice Yeshua sobre esta verdad tan hermosa, amados, y cuál es la diferencia entre desobediencia e incredulidad, amados. Amén. Mateo 21, verso 28, amados. En Mateo 21, amados, verso 28 dice lo siguiente, escuchen, amados. Pero, ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Adón, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Pregunta Yeshua. Dijeron ellos, el primero. Yeshua les dijo, de cierto os digo que los publicanos y rameras van delante de ustedes en el reino de Elohim, porque vino a ustedes Juan en el camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto no se arrepienten después para creerle. Entonces aquí vemos claramente esto, amados, que dice Yeshua, hubo 2 hijos, uno dice lo haré, pero después dice no es cierto, no lo haré. Sí obedeceré, le dice al Eterno, pero no lo haré. Saliendo dice, no lo haré. O sea, sí dije que lo iba a hacer, pero no lo haré. A fin de cuentas, no lo haré. Pero el otro dice, no lo haré. Pero después dice, arrepentido fue y sí trabajó en la viña. Entonces dice, esto representa a aquellos que tal vez hoy viven en maldad, en pecado, y que no están haciendo la voluntad de su Padre, pero un día volverán en sí, vendrán a los brazos del Padre y harán su voluntad. Pero dice, hay otro tipo de personas, dice, que sí conocen la voluntad del Padre, o sea que no son incrédulos. Aquí se ve la diferencia. El hijo que no quería hacer la voluntad primero es el incrédulo, porque no conoce la voluntad del Padre, o no la cree, no sabe qué es la voluntad del Padre. Pero un día dice, se arrepentirá, vendrá a los pies del Eterno y guardará sus mandamientos. Pero por el otro lado dice, está el otro hijo que sí sabe la voluntad del Padre, y de hecho hasta dijo, yo lo haré, Naseh ben Ishma, yo lo haré. Yo sí lo haré, yo sí haré la voluntad del Padre. Pero después dijo, no es cierto, no lo haré, y se fue por ahí, por otro camino. Entonces dice Yoshua, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Aquel que decía amarme, aquel que decía jurarme lealtad, aquel que con sus labios me adoraba, me honraba y todo eso, o aquel que no lo hacía, pero a fin de cuentas acabó haciendo lo que yo mandaba. Claro está, el que hizo al final de cuentas la voluntad del Padre. Uno es incredulidad, el otro es desobediencia. Incredulidad es no saber nada. La gente de allá afuera no sabe nada, no entiende nada, medio que sabe algunas cosas, pero no mucho. Está en incredulidad. Puede venir al arrepentimiento, guardar los mandamientos del Eterno y salvarse, hacer la voluntad del Padre. Estamos nosotros acá, conocemos Torah, por supuesto que la conocemos, hasta a veces nos jactamos de ser muy jajamín, muy sabios. Bueno, conocemos mucha Torah, amados. ¿Hacemos la voluntad del Padre? No. Entonces tristemente dice Yeshua, creo que los de afuera están mejor que ustedes, dice Yeshua. Imagínense, porque eso le dijo a los fariseos, los publicanos, que ustedes los tachan de rateros y demás,
Es decir, como ahorita nos dijeron, mira, los guachicoleros que andan por ahí robándose los galones y las camionetas para vender gasolina robada están mejor que ustedes, que acá se las dan de muy jajamín, de muy piadosos y demás. Esa gente es más fácil que se arrepienta, vuelva en sí y se salve. A que ustedes que dicen hacer la voluntad del Padre, pero saliendo dicen, no es cierto, no la haré. No es cierto, sí dije que lo haría, pero no lo haré. Y se van por la tangente. Dice Yoshua, esa gente es más fácil que herede el reino del Mashiach. Entonces vemos claramente aquí, amados, las dos formas, las dos vertientes, que es incredulidad y desobediencia. ¿En qué nivel estamos? ¿O en qué parte estamos? ¿En incredulidad? ¿Realmente no creemos que la Torah es del cielo? ¿O en desobediencia creemos que la Torah es del cielo, pero no la guardamos? ¿Quién dijo eso? Lo dijo Esteban, amados. Esta cita ya se las había dado y vamos a recordarla porque es sumamente importante, porque esta fiesta tan hermosa de Shavuot. Hechos capítulo 7, amados, verso 51. Hechos capítulo 7, verso 51. Esto es lo que les dijo, amados, aquí Esteban a la gente de aquel tiempo, a los fariseos, a la gente que se jactaba de grandes justicias, de gran conocimiento en la Torá, de grandes obras, de muchas cosas, amados, de mucha santidad y cosas como esas. Les dijo Esteban, ustedes recibieron la Torá por medio de ángeles, pero no la guardan. Es Hechos capítulo 7, amados, verso 51. Hechos capítulo 7, verso 51. ¿Lo tenemos, amados? Dice así, amados, aquí en internet, acá, Hechos 7, 51, es importante que lo leamos todos. Dice así, amados, Hechos 7, 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ahorita vamos a ver en la Torah esto, ¿qué significa esto? Incircunciso de corazón y de oídos. Ustedes reciten siempre al Espíritu, al Ruach HaKodesh Elohim, como sus padres, así también ustedes. Pasuk 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron al que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Ustedes que recibieron la Torah por disposición de ángeles, dice, y no la guardan. Y esto lógicamente les molestó totalmente a los fariseos, que acabaron hasta matándolo a Esteban. Entonces, amados, aquí lógico está que es lo que nosotros necesitamos, amados, entender que estamos en desobediencia o incredulidad. No creemos que la Torah es del cielo, es incredulidad, está mal. O creemos realmente que la Torah es del cielo y no la guardamos. Dice Yahshua, está peor, está todavía peor, está aún peor ese entendimiento. Creemos que la Torah es del cielo, pero no la guardo. Es todavía algo peor, es una maldad todavía más grande, amados. Dice aquí Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Por qué les dijo esto Esteban? Bueno, porque en la Torah, amados, aparecen mínimo 3 circuncisiones espirituales. En la Escritura aparecen mínimo 3 circuncisiones espirituales. Una es la circuncisión del corazón, otra es la circuncisión de los labios y otra es la circuncisión de los oídos. Mínimo 3 circuncisiones en lo espiritual: corazón, labios y oído. Dice el Eterno en muchas partes de la Torá que en la casa de Israel era incircuncisa de corazón. Moisés le dijo a Yahweh, yo soy incircunciso de labios. Pero vamos a ver a qué se refiere el caso de incircuncisos de oídos, porque eso fue lo que le molestó a los fariseos y ellos sabían a qué se refería este término. ¿Qué es ser incircunciso de oídos, amados? Y créanme que es triste entenderlo. Jeremías capítulo 6, verso 10. ¿Qué es ser incircunciso de oídos? Dice, no, pues yo ya soy circunciso, yo ya me circuncidé, ¿cómo lo ves? Está bien, pero necesitas circuncisión de corazón, circuncisión de labios, pero sobre todo circuncisión del corazón, que también es de los oídos. ¿Qué es circuncisión de los oídos? Jeremías capítulo 6, verso 10. Lo tenemos, amados, para ver a qué se estaba refiriendo Esteban en esta parte de la Escritura. Y vemos por qué les molestó tanto, amados, a los fariseos que les dijeran esto. Como dicen, la verdad, no duele pero incomoda, algo así, ¿sí? Por eso les molestó tanto a los fariseos, porque ellos sabían esto, amados. Es Jeremías capítulo 6, verso 10. ¿Lo tenemos, amados? Dice así, amados: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Yahweh le es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Qué decíamos al principio del tema, amados? ¿Qué es lo que nos va a llevar a obediencia como primer paso? ¿Qué es lo que nos va a llevar a obediencia como primer paso? Uno es
agradecimiento, amados. Agradecimiento por todo lo que nos da. Número 2, amor. Y aquí dice claramente el profeta Jeremías, dice, ellos son incircuncisos de corazón, de oídos, perdón. ¿Por qué? Dice, porque no quieren escuchar la palabra de Yahweh, les es cosa vergonzosa. Dice, no la aman. No aman la palabra del Eterno. Y entonces, ¿qué dices? Incircunciso de oídos. El incircunciso de oídos es aquel que no le gusta oír la palabra del Eterno. Es un incircunciso de oídos. Necesitamos escuchar la palabra del Eterno, amados. Necesitamos estudiar su Torah, entender su reprensión. Que dice Salomón, camino de reprensión, dice, porque la Torah es lámpara y su enseñanza es luz. Y camino de reprensión es también ella. Entonces, es un camino de reprensión. Entonces, por ello necesitamos que inclusive entender la reprensión para poder dirigir nuestra vida de una mejor manera. Y entonces aquí está la explicación. ¿Qué es ser incircuncisos de oídos? Es no querer escuchar la palabra del Eterno, amados, que se nos haga gravosa. Hay veces, amados, aquí que hay personas que vienen del mundo de tanta concupiscencia y tantas cosas, que vienen acá a sentarse un ratito y de inmediato se levantan y se van, no aguantan. ¿Por qué? Porque no han circuncidado sus oídos, porque hay tantas cosas que se meten en el mundo en las cuales andan, que les es difícil sentarse aunque sea una hora a escuchar la palabra del Eterno. Eso es ser incircunciso de oído, no querer escuchar la palabra del Eterno, amados. Amén. Dice, porque no lo aman, amados. Eso es lo triste. Entonces, amados, algo muy importante que también necesitamos entender, amados, algo muy importante, amados, que necesitamos entender es esto. Es este punto sumamente importante que también les comentaba en la mañana, que en la Torah, amados, en la Escritura, en ninguna parte existe lo que muchas veces se predica o muchas veces se enseña, amados, que la gente tiene que aprender a obedecer hasta que nos nazca en el corazón obedecer. Bueno, es que nos tiene que nacer en el corazón obedecer los mandamientos. Sí, vimos que los mandamientos se tienen que guardar por obediencia, por amor, por gratitud. No puede ser sometimiento porque eso es Islam, pero tiene que haber amor en la persona. Pero hay algo muy importante, amados. ¿En qué momento va a surgir ese amor y esa gratitud hacia mí o de mí hacia el Eterno? ¿Va a nacer de repente, de la noche a la mañana? ¿Va a surgir en mí el obedecer? De repente voy caminando por la calle después de 10 años de conocer Torah y de repente, ya me dieron ganas de obedecer. ¿A dónde están mis tzitzit? Me los voy a poner, voy a ponerme en la cobertura, voy a guardar Shabbat. No, amados. De repente a alguien le va a nacer obedecer caminando en la calle. No, a nadie le va a obedecer de repente obedecer. ¿Por qué? Porque eso no enseña la Escritura, amados. ¿Qué enseña la Escritura? Que el hombre tiene que someter su voluntad para lograr obediencia. No enseña que a mí me nazca de repente obedecer. A mí nunca me nació obedecer. A mí me nació desobedecer, por eso andaba en el mundo de pagano y cosas semejantes, porque a mí me nace desobedecer. Al hombre no le nace obedecer, al hombre le nace desobedecer, amados. Entre más nos apartemos, más desobedientes nos volvemos. No va a ser al revés, o sea que no va a ser más obediente conforme pase el tiempo, no, va a ser más desobediente conforme pase el tiempo. Entonces la obediencia no es algo que me nazca, amados, de la noche a la mañana, no. Eso no enseña la Escritura. El Eterno nunca dio un mandamiento que, pueblo de Israel, hoy les traigo los mandamientos del Eterno. Estamos en Shavuot de hace 3500 años. Esta es la Torah dada por intervención de ángeles, la Torah del cielo. Cuando le nazca, pues ahí lo guardan, ya me voy. Amados, eso no pasó. Eso ni tan siquiera los midrashim que traen cosas mentirosas lo dicen, amados. No, amados, eso nunca pasó y nunca el Eterno lo dijo en su palabra. Él nunca dijo, ahí les dejo la Torah, ahí se ven, la guardan cuando quieran, hasta luego. No, amados, eso es ilógico. El Eterno dijo, traigo estos mandamientos y el que los guarde vivirá por ellos. Y harás esto, lo tinaf, y empieza a mencionar las 10 palabras. Lo esto, no el otro. Honrarás al Eterno, yo soy Yahweh tu Elohim, etcétera, etcétera, etcétera. Obedece, en pocas palabras. Les dio la mesa, esto es mi obediencia, hazlo. Tú dijiste que lo ibas a hacer, ahora hazlo. Yo soy Yahweh tu Elohim, no tendrás dioses delante de mí, honrarás al padre y a la madre, guardarás mi día de reposo, no tomarás mi nombre en vano, etcétera, etcétera, etcétera.
Todo eso le empezó a decir el Eterno al pueblo. Y el pueblo dijo, lo haremos, obedece. O sea, no dijo, ay, cuando les nazca lo pueden hacer. No, amados, te lo digo por experiencia inclusive personal y de ver también muchas personas. No nos van a hacer el bien, amados. Eso nunca dice la Escritura. Yo no encuentro, por eso decíamos, a veces enseñan cosas, has escuchado cosas, pero que no tienen su aval en la Escritura. Porque todo lo que te enseñan tiene que tener un respaldo en la Escritura, amados. Y si no lo tienen, lógicamente todos son enseñanzas y pensamientos de hombre. No es lo que el Eterno quiere. Y entonces no hay ninguna enseñanza, ni una cita por lo menos en la Escritura, amados, donde a mí se me enseñe que yo tengo que obedecer hasta que se me pegue la gana y hasta que me nazca. Nunca aparece eso. Pero sí aparece una cosa, amados. ¿Qué aparece? Que tengo que someter mi vida a la obediencia del Eterno. ¿Dónde viene eso? En toda la Torá. Pero ¿quieres ver una cita clave? Primera de Corintios capítulo 9 verso 24. Primera de Corintios capítulo 9 verso 24. Recuerden cuál fue la enseñanza, amados, con la que empezamos. Obediencia no es someter la Torá a mi vida, someterla a lo que yo quiero. Es que mi vida, amados, se someta al yugo de la Torá. Eso se llama obediencia. Primera de Corintios capítulo 9, amados, verso 24. Primera de Corintios, capítulo 9, amados, verso 24, se nos enseña esta verdad inmensa, impresionante sobre lo que estamos viendo, amados. Que no es hasta que me nazca, nunca me van a hacer, amados. A mí nunca me van a hacer, yo te lo digo como testimonio personal, a mí nunca me nació hacer las cosas buenas, me nacieron las cosas malas. Tuve por eso que someter mi vida al Eterno, mi vida tuve que someterla a la Torá para poder empezar a crear obediencia en mi vida. Primera de Corintios capítulo 9 verso 24 dice así, amados: ¿no saben que los que corren el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Pasuk 26. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Aquí está, amados. Entonces estoy hablando de mis propios pensamientos. Nunca va a ser el que a mí me nazca hacer algo, sino el que yo mismo someta mi vida bajo esfuerzo para poder lograr algo, amados. Yo tengo que intentar la obediencia. A mí nunca me van a hacer, amados, nunca me van a hacer. O de repente tu hermanita andabas por la calle, ay, no sé qué me pasa, de repente no conozco Torah, pero de repente me dio por cubrirme la cabeza, de repente me voy a vestir con manga larga, de repente me voy a poner faldas. No, amados, te tuvieron que enseñar la obediencia y someter tu vida, tu carnalidad a esa obediencia. No nace, amados, eso. O si nace, no nace, se tiene que someter la voluntad a la obediencia del Eterno. Y así mismo como varones, amados, hoy vamos a poner ya más énfasis en la vestimenta, sobre todo en varones, porque venimos a veces como queremos, amados, y eso no es correcto. ¿Por qué, amados? Porque la vestimenta cubre el cuerpo, pero descubre el alma. La vestimenta tiene el objetivo sagrado de proteger el cuerpo, pero de descubrir el alma. La vestimenta está íntimamente ligada a las emociones. La vestimenta está íntimamente ligada a las emociones, amados. Como es el hombre en su interior, así lo expresará ¿en qué? En su vestimenta, amados. Y entonces, de acuerdo al concepto que el hombre tenga de cada lugar, de cada persona, de cada sitio, tomará también la vestimenta adecuada a ese sitio. ¿Cómo va la gente a la discoteca? Con minifaldas, como casi Dios las trajo al mundo, va como se le pegue la gana, amados. ¿Por qué? Porque ese es el ambiente, se mueven sus emociones ahí y lógicamente va a un lugar de carnalidad y la vestimenta la enfoca a eso. ¿Cómo va la gente a correr? No va en traje, ¿verdad? No va en traje ejecutivo a correr los domingos temprano. Va en pants, o sea, todo tiene su porqué, todo tiene un porqué. La vestimenta sí está ligada mucho, amados, a las emociones, al concepto, al respeto, a la legalidad que tú le des, al concepto que tú tengas de un lugar, de una persona, de todo eso.
va ligado a la vestimenta. Eso está íntimamente ligado, amados. Así que, por ejemplo, si tú fuiste profesionista y te graduaste, no fuiste en short, ¿verdad? Tu graduación a recibir tu diploma, como si nada, ni te hubieran dado un diploma, amados. Tuviste que ir a la universidad vestido decentemente, con traje, tal vez nunca te ponías traje, te pusiste a veces un traje, te pusiste tu gorrito ese medio chistoso, y todo ese show, hasta batas, se ponen batas, y todo ese show, amados, para recibir un diploma. ¿Por qué? Porque se estaba honrando al lugar, al evento, a lo que significaba en ese momento el estar ahí. Amén. Entonces, amados, aquí es lo mismo en lo espiritual. El Eterno nos manda a vestirnos como Benei Israel, como hijos de Israel. La vestimenta es sumamente importante para demostrar algo sumamente más importante, que es nuestra redención, amados. La vestimenta está íntimamente ligada con la redención, con aquel que guarda mandamientos. ¿Por qué? Porque en hebreo exilio se dice galut, que significa desnudez. Porque los presos que eran llevados a otro país eran llevados desnudos en señal de humillación. Y entonces, amados ajín, alguien que está exiliado del pueblo de Israel está desnudo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque no guarda mandamientos. Los mandamientos son la vestimenta. Por eso dice en Apocalipsis: y se les ha concedido que se vistan de lino fino, limpio, resplandeciente, porque las acciones justas son la vestimenta de los Kedoshim. Entonces, la vestimenta está ligada con las acciones, con los mandamientos, amados. No se trata que ahora, porque también a muchos recibieron esa enseñanza de vestirse de blanco ahora. No se trata de eso. No se trata de eso, amados. Se trata de guardar los mandamientos, y esa vestimenta, amados, esa vestimenta, un día el Eterno nos las dará, pero hasta que lleguemos a los Shamaim, amados. Esa vestimenta que Él, amados ajín, promete como representación, amados ajín, de aquellos que han guardado los mandamientos, nos los dará, pero hasta que Él regrese, amados. Por eso ahorita no es esa enseñanza de vestirse de blanco. Muchas congregaciones cristianas y mesiánicas, yo conocí muchas, enseñan eso, pero no es bíblico, amados. El vestirse de blanco representa las acciones justas de los Kedoshim, pero que el Eterno mismo dará esa vestimenta cuando estemos en los cielos. No ahora, amados, porque se puede vestir de blanco y ser más pecador que el mismo huachicolero mayor de Puebla. No, amados, no se trata de eso. Se trata de ¿qué? De guardar mandamientos, amados. Así que después vamos a ver ese tema en específico sobre la vestimenta, sobre mandamientos. Pero lógicamente, amados, hay muchas promesas en la Torah de cómo, amados, el Eterno dice a sus hijos que aquel que venza será vestido de eso, de vestimentas blancas, amados. Así que eso representa la redención final de las almas, amados ajín, que guardaron los mandamientos de Él en esta tierra, amados. Entonces, por eso la vestimenta, amados, es sumamente importante, amados. Dice Apocalipsis 3, capítulo 4 y 5, verso 4 y 5. Apocalipsis capítulo 3, amados, verso 4 y 5. Por eso decíamos, ahora no es tiempo de vestirse de blanco, amados, porque no se ven bien, de repente hasta se ven chistosos. No, amados, no se trata de eso. Ahorita todavía no es tiempo de eso, sino que el Mesías regresará y nos vestirá el mismo. ¿De qué? De vestimentas blancas, amados, de vestimentas blancas. Apocalipsis 3, verso 4 y 5 es una de las tantas citas que hay, amados. Dice así, ¿lo tenemos, amados? Amados aquí en internet. Dice lo siguiente, amados, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Lógicamente no se refiere a las vestimentas normales. Y andarán conmigo en vestiduras, ¿qué? Blancas, porque son dignas. Pasuk 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Aquí está, amados, que el Eterno, amados ajín, nos vestirá, pero hasta que lleguemos a su reino. Ahora no es tiempo de eso, amados. Ahora es tiempo de guardar, ¿qué? Mandamientos, amados. Pero decíamos, amados, entonces eso es importante. Pero el punto principal de lo que veníamos hablando hasta ahora es entender, amados, que la obediencia no es algo que me nazca. La obediencia no es algo que de repente surge en mi vida caminando por la calle, estando comprando en el súper algo, viendo la televisión. No, amados, la obediencia no es algo que surja en el corazón del hombre de repente, amados. Es algo que tiene
que ser buscado por la misma persona. Tiene que someterse, amados, y entonces la vida de la persona se somete al Eterno y eso le empieza a dar obediencia. Amén. Pero después de que somete su vida, ahora sí hay cosas que le empiezan a nacer. Pero ya que primero sometió su vida al Eterno, ahora sí hay cosas que le empiezan a nacer. Ahora sí empieza el Ruach HaKodesh a moverse en él, el espíritu, y empieza a sentir ganas de orar, se viste de una forma diferente, etcétera, 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 amados. Ahí sí ya empieza a nacer, pero hasta que la persona, amados, sometió la mayor parte de su carnalidad al Eterno y empezó entonces ¿a qué? A guardar mandamientos, amados. Entonces la obediencia, amados, a sus mandamientos que Él nos dejó, no es algo casual, sino más bien es una decisión, amados, de nuestro libre albedrío. No es una decisión que va a llegar de un momento a nosotros por arte de magia, amados, y ser obedientes. No, es algo que va a consistir en cada uno de nosotros, amados. Es la decisión en nuestro libre albedrío de cada uno de nosotros, amados, y de nadie más, amados. Es que, porque también a veces está echan la culpa de eso. Fíjate que yo soy muy desobediente por causa de la que predica ahí, porque no predica muy bien. No, pero eso ¿qué tiene que ver? Es tu decisión, no es la mía. Si el otro está mal, pues tú tienes que guardar a mitzvot, no tienes que ver al otro para no guardar a mitzvot. Eso está mal, amados. Eso es autojusticia y autojustificación. O sea, estar viendo a ver quién peca más para sentirme menos pecador. Eso está mal, amados. Eso está totalmente mal. Yo guardo mitzvot por mi propia convicción, no porque el otro lo haga o lo deje de hacer, amados. Eso no está bien, amados. No sirve delante del Eterno. Amados, y si una persona tiene que ha venido al Eterno, tiene que tomar prisa en obedecer los mandamientos del Eterno. Necesita prisa para guardar mandamientos, amados, porque decíamos, bueno, yo llevo, como ves, como 7 años conociendo la Torah. Bueno, qué bien. ¿Y por qué no hace esto y el otro? Lo que pasa es que no me ha nacido. Lo que pasa es que no me ha nacido. No, es que no se trata de nacer, se trata de guardar mandamientos, amados. Y lógicamente hay un tiempo, porque todo tiene su tiempo, porque también no es llega hoy y mañana tiene que guardar no sé cuántos mandamientos, no es así. Hay un tiempo a la persona, pero lógicamente no puede decir que lleva 8 años, 10 años y de la misma forma. Eso no está bien, eso ya se pasó de tiempo, amados, ya se está pudriendo, más que maduro, ya se está pudriendo, amados, porque no está guardando bien mandamientos. Entonces lógicamente, amados, ¿qué está haciendo? Se está relajando en su vida. En lugar de guardar más mandamientos y crecer en santidad y demás, lo que está haciendo es relajarse y decir, bueno, así me la llevo, no pasa nada, y se la lleva así 7, 8 años, 10, 15, 20, 30, los que quiera, y sigue en el mismo nivel. Eso está mal, amados. Entonces sí hay un tiempo lógico para obedecer. O sea, sí hay un tiempo, pero ese tiempo lógicamente tiene que ser normal, no tiene que ser anormal. O sea, no tiene que pasar mucho tiempo para hacer algo mínimo, porque, amados, si tardamos tanto tiempo en hacer lo mínimo, la vestimenta, por ejemplo, amados, créanme, es lo más mínimo que podemos hacer. Es lo mínimo. La vestimenta es lo mínimo. Si tardamos tiempo en la vestimenta, amados, ¿qué va a hacer con los demás mitzvot que el Eterno nos pide? ¿Cuándo vamos a alcanzar los demás mandamientos? La madurez de la Torah, la madurez del trigo, como lo veíamos hace 8 días, a través de guardar los mandamientos de la Torah. ¿En qué momento vamos a ser maduros espiritualmente como creyentes? Si a duras penas ahí vamos, ahí voy, ya casi llego, ahí voy. Y entonces va despacio, amados, va muy despacio, ya 10 años, 4, y ahí la lleva, ahí medio que la lleva, de repente otra vez va para abajo y otra vez. Y entonces, amados, así se la lleva como durante 5 años o 6. ¿Cuándo, amados, esa persona va a llegar a la madurez espiritual? ¿Cuándo va a llegar a guardar los mandamientos que realmente son difíciles, que son de peso? Porque si hay mandamientos más fuertes. Y entonces, ¿en qué momento podemos crecer espiritualmente? Lógicamente va a tardar mucho tiempo, o tal vez nunca lo logre. Y entonces, no, amados, no se trata tampoco de irnos en la tangente y pasar siglos para guardar algo tan sencillo, amados. Tenemos que apurarnos y guardar pronto los mandamientos del Eterno. Miren, amados, les voy a mostrar una cita más que habla de esto, de cómo está ligado, amados, aquí los mandamientos del Eterno con la vestimenta de salvación. Apocalipsis, amados, vamos al libro de Apocalipsis, por favor. Va a haber una enseñanza nueva y muy bonita de cómo los mandamientos están ligados con la vestimenta, amados. Los mandamientos están ligados con la vestimenta. Y el libro de Apocalipsis, amados, nos dice esto. En Apocalipsis, amados, aquí, capítulo 22, verso 14,
Dice lo siguiente, amados. Apocalipsis 22, verso 14. Apocalipsis 22, verso 14. Recuerden, la vestimenta, es un decir de salvación, está íntimamente ligada en esto, en obediencia y guardar mandamientos. En Apocalipsis, amados, verso 22, capítulo 22, perdón, verso 14, dice lo siguiente, amados, ¿lo tenemos? Dice así, amados: muy dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la gran ciudad, Jerusalén. Amén. Bueno, así dice acá: muy dichosos los que lavan sus ropas. Así dice en esta versión, amados. Pero ¿qué dicen las versiones originales, en los escritos más antiguos? Dice: muy dichosos los que guardan sus mandamientos. No dice los que lavan sus ropas, sino los que guardan sus mandamientos. O sea que no está tan mal la traducción, pero vemos aquí en el original la íntima relación, amados, entre mandamientos y vestimenta. Entonces el original dice: muy dichosos los que guardan los mandamientos del Eterno. Más que lavar sus ropas. Y si los lavan, ¿cómo? Guardando los mandamientos del Eterno, amados. Entonces, amados, eso es importante para nosotros, amados, que nosotros necesitamos eso, entender, amados, que nuestra obediencia es una decisión personal, no es decisión de alguien más en esta tierra, es nuestra propia decisión de hacerlo o de no hacerlo, amados aquí. Entonces, amados, muchos dicen, ¿no? Porque yo he platicado con muchas personas y muchos dicen: bueno, ¿a poco por desobedecer un mandamiento pequeño me voy al infierno? ¿A poco por no usar tzitzit me voy al infierno? ¿A poco por no usar cobertura en la calle me voy al infierno? ¿A poco por no sé qué me voy al infierno? Bueno, le digo: no te vas a ir al infierno por un mandamiento pequeño, porque no lleves tzitzit en la calle, que lo tienes que hacer, o cosas como esas. Tal vez no te vas a ir al infierno por eso. Pero ¿cuál es el problema, amados? Que esos mandamientos después se van agravando. Y lógicamente después la persona también deja de guardar mandamientos que realmente son de peso. Ese es el problema. Que un mandamiento pequeño, guardar un mandamiento pequeño, nos lleva a la obediencia de mandamientos mayores. Y la desobediencia de mandamientos pequeños nos lleva también a desobediencia de mandamientos mayores, a los que sí llevan a muerte eterna. No te vas a morir eternamente por no tener tzitzit, pero el no tener tzitzit me va a llevar a mandamientos o transgresiones mayores. Y la obediencia a mandamientos pequeños me va a llevar también a obediencia de mandamientos grandes. Amén. Entonces va por pasos. Pero si rompo uno, romperé más, y los graves. Y los que sí son graves, amados. Por eso dice Yahushua en Mateo capítulo 5, verso 17 y en adelante, dice: el que rompa alguno de esos mandamientos y así lo enseña a los hombres, por muy pequeño que sea, ese será llamado pequeño en el reino del Abba. O sea, por un mandamiento, dice, por muy pequeño que sea, pero que enseña a romperlo a otros, que enseña a desobedecerlo a otros, dice, ese también será llamado pequeño en el reino del Eterno. Entonces por eso no puedes decir: sí, hagas lo que se te pegue la gana, vive la vida loca, haz lo que tú quieras, que todo va a estar bien. No, amados. ¿Por qué? Porque lógicamente eso te va a llevar a más transgresiones. Las transgresiones pequeñas, recuerden, llevan a cosas grandes. Y la obediencia a mandamientos pequeños llevará también a obediencia grande. Entonces por eso sí es importante, amados. No podemos ponernos en ese plan: Amer, tú que a poco si sabes mucho, Amer, si no guardo este mandamiento, a poco me voy al infierno. No, amados, no se trata de ponernos así al tú por tú y cosas como esas. Pues no estamos en dónde, amados, no estamos en la central de abastos, ¿ok? No, amados, se trata de obedecer aunque sea lo pequeño para poder guardar lo grande, amados. Y se trata de no desobedecer lo pequeño para no desobedecer lo grande, lo que sí es de peso, porque hay cosas que son de peso, hay cosas que lógicamente sí son de peso, de mucho peso. Amén. Entonces, amados, aquí nuestra vida enseña la Torah, la vida de cada uno de nosotros, amados, como creyentes. Nuestra vida es un árbol. Nuestra vida es un árbol, amados. Nosotros somos como árboles. Nuestra vida es un árbol. Amén. Todo árbol, dice Yeshua, debe de tener frutos. Todo árbol tiene frutos. Lógicamente hay ciertas especies. Yo voy a decir: bueno, no, pero hay ciertas especies que no tienen frutos. No, pero estamos hablando de árboles, en este caso frutales, ¿no? Bueno, o los comunes, es donde decir. Entonces, todo árbol tiene un fruto. O a veces los árboles tienen frutos, pero no son comestibles. A veces son como flores, pero a fin de cuentas son frutos, ¿no? Bueno, los árboles tienen frutos, amados. Buenos o malos,
pero tienen frutos. Existen dos tipos de frutos según la Torá. Nosotros somos árboles y existen dos tipos de frutos, amados, según la Torá: los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Solamente dos. No hay términos medios nunca para el Eterno. Recuerden, no existe tampoco el eso de que, bueno, tal vez yo medio que le agrado al Eterno, con eso, como dicen acá en México, la brinco. Porque así me gradué, pasé con 6, como ves, así yo creo que entro al cielo. No, amado, aquí no es así no es como en la tierra, de que, bueno, ahí me la llevo 2, 3, como decimos, pero sí entro al cielo, yo siento que sí, medio que obedezco, mientras que me curo, a veces no me curo, a veces sí, a veces no, a veces guardo, a veces no guardo, pero yo siento que sí, ¿cómo ves? No. ¿Por qué? Porque para el Eterno, amados, no existen términos medios. No existe nunca en la Torah esos términos medios, porque a veces ese es un pensamiento que mete el diablo, créemelo. Decir, bueno, si yo medio que obedezco al Eterno, soy salvo y me la llevo bien tranquilo. No, amados, porque dice Apocalipsis, más te vale ser caliente o ser frío, porque tibio te vomitaré de mi boca. Entonces para el Eterno no existen términos medios, y la persona que está en un término medio no agrada a Elohim, sino todo lo contrario, lo levanta a ira. Entonces, amados, aquí, según la Torah, no existen términos medios, existen solamente dos: arriba, abajo, obediencia o desobediencia, frutos del Espíritu o frutos de la carne. No existe un término medio nunca en la Torah. Entonces, si alguien te enseña eso, mira, tú puedes relajarte, llevártela más o menos, ahí regular, tal vez ahí pasándotela, todo va a estar bien. Te engañó, amados, porque la Torah nunca enseña eso. No hay ninguna cita que diga eso. Entonces viene de su propia carne, de su propio pensamiento. Solamente hay dos términos para el Eterno: obediencia y desobediencia. Frutos de la carne, frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu, amados, aquí? Bueno, se traducen como las obras y carácter provenientes de Elohim Yahweh. Los frutos del Espíritu son las obras y es el carácter que nos identifica con Elohim. Esos son los frutos del Espíritu. Entre más carácter tengamos semejante a Elohim, no al diablo, sino carácter semejante a Elohim y frutos semejantes al Eterno, amados, tendremos frutos del Espíritu. Los frutos de la carne, ¿cuáles son? Se traducen como las obras y el carácter de la inclinación al mal. Los frutos, las obras y el carácter de la inclinación al mal, esos son los frutos, amados, también de la carne. Uno lleva vida, el otro lleva a muerte. La comida, amados, aquí en física, dictamina la salud de una persona. La comida, la alimentación física, amados, dictamina la salud de una persona. Esto lo dice cualquier médico que no esté medio loco, como ya conocemos algunos. Cualquier persona que esté cuerda y que sea médico te lo puede decir, amados. La alimentación dictamina la salud de una persona. Cualquier maestro lo puede decir de Torah. Inclusive hay muchos maestros que son médicos de Torah, pero buenos, claro está, buenos, que son médicos y que saben Torah, amados, y que dicen esto: la alimentación está íntimamente ligada a la salud. La alimentación, de hecho, determina la salud de una persona, amados. Bueno, entonces, si esto es así en lo físico, amados, ¿qué pasa? De la misma manera, amados, lo que comemos en lo espiritual dictaminará nuestra salud y obras en lo espiritual. Lo que comemos en lo espiritual dictaminará también nuestra salud y las obras que tengamos en lo espiritual, amados. Lo vimos en la mañana también. Entonces, por eso, amados, si una persona se alimenta negativamente, lógicamente tendrá una mala salud. Si va al médico y está mal, lógicamente le va a hacer un examen. A ver, mira, aquí usted come mucho azúcar, come mucho picante, come mucha sal, toma mucho vino, toma mucha coca, y ahí le van a hacer todo su análisis, ¿no? Y entonces así es, amados, por eso tiene mala salud. Cambiando la alimentación mejora su salud, ¿no? Entonces es lo mismo en lo espiritual. Si nos alimentamos espiritualmente de cosas negativas, tendremos espiritualmente una salud negativa, amados, y lógicamente obras de la carne. Tendremos obras de la carne porque nos estamos alimentando de la carne. Amén. Entonces, así dice el Eterno: lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces hay cosas que alimentan tu espíritu. El estar acá, bendito sea el Eterno por tu vida que viniste esta tarde, alimenta tu espíritu, amados. Eso alimenta tu espíritu. El estar por ahí en un baile, el estar por ahí en una discoteca, cosas como esas, alimenta la carne. Y entonces lógicamente va a producir, ¿qué más? Frutos de la carne, amados. Va a producir frutos en la carne, obras de la carne. Y lógicamente esas obras de la carne
carne llevan a muerte, amados. Entonces, ¿qué es lo que debemos de comer en lo espiritual? Es un decir, para poder estar sanos espiritualmente, para poder tener frutos del Espíritu. Necesitamos estudio de la Torah, amados. Necesitamos estudio de la Torah. Necesitamos estudiar la bendita Torah. Necesitamos orar. Por eso les digo, este miércoles vamos a venir ¿a qué? A orar. No va a venir pachanga, no, vamos a orar, amados. Aquí vamos a exaltar al Eterno y después vamos a ver el tema que ya los comenté sobre qué hacer en caso de que un creyente en el Mesías fallezca. ¿Qué hacer según la Torah, amados, en esos casos? Bueno, pero el caso es que necesitamos orar, amados. Necesitamos clamar, orar al Eterno. ¿Qué más necesitamos? Ayunar. Necesitamos ayunar, amados. Dicen que una persona se fue de acá porque acá no dábamos mucho de comer. ¿En serio? No, es que aquí dan bien poquito de comer, hacer porque la Adal está medio flaco, no le gusta comer y yo ya me voy de acá, son unos pecadores. Y dicen que se fue a un lugar donde sí comen bien, donde le ponen un platote de comida, langostas, hasta creo que hasta eso le ponen su vino, su caguama kosher, todo le ponen ahí. Aquí sí hay que duchar, aquí sí es un maestro de Torah, no como el Adael. Este sí es maestro de Torah. ¿Qué está alimentando? Su carne. Su carne, amados, está alimentando su carnalidad, su naturaleza pecaminosa. ¿Qué va a tener esa persona? Obras de la carne. Obras de la carne. No, aquí no, por eso les digo, no me prometo que el miércoles va a haber comida, bebida, comelonas, tamales. No, ¿qué va a haber el miércoles, amados? Va a haber oración y va a haber ayuno, que es lo que necesitamos, que es lo que nos va a llevar a vida eterna, amados. No las comelonas, no, amados. La vida eterna se hereda solamente alimentando nuestro espíritu, amados. Estudio, oración, ayuno, congregarse. ¿Por qué es tan importante y vital congregarse, amados, en la vida de un creyente? ¿Por qué es tan vital y necesario congregarse en la vida de un creyente? Bueno, las obras tanto del espíritu como de la carne, amados, se entrelazan siempre. Siempre se entrelazan. ¿Por qué? Porque lo dice Yeshua. Ahorita les explico el otro punto. Las obras, ya sean de la carne o ya sean del espíritu, siempre se entrelazan, amados. Entonces dice Yeshua, el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo frutos buenos. Así que por su fruto los conocerán. Entonces, ¿qué pasa, amados? El árbol malo no puede dar buenos frutos y viceversa. ¿Qué significa esto, amados? Que por lo que hemos visto en nuestra propia vida, en todo lo que ha pasado, es esto, amados. Una persona que tiene una obra de la carne no tendrá una obra de la carne, tendrá como 5, 6, 7, 8, 9 o 10 o mucho más. Las obras de la carne dice que son evidentes, dice Shaul en Gálatas capítulo 5, son evidentes. La persona que desobedece también hace otras cosas, o sea, tiene varias obras de la carne. No va a tener una, sino va a tener varias obras de la carne, amados. Y las necesitamos erradicar, las necesitamos quitar. Entonces, quitar esas obras de la carne, amados. Y el que tiene obras del Espíritu tendrá también que varias obras del Espíritu, varios frutos. El que es bondadoso también se congrega. El que se congrega, también sus hijos están en obediencia. El que tiene sus hijos en obediencia también, o sea, tiene varios frutos. Frutos del Espíritu, frutos espirituales. Tiene una cosa tras otra. Para bien es un decir. Pero el que no lo hace, también tiene una cosa mala tras otra. Tiene una cosa mala, más otra, más otra, más otra. Porque los frutos de la carne o frutos del Espíritu se entrelazan según la Escritura. Entonces lo que hagamos, amados, se va entrelazando una cosa tras otra, se va enredando la persona una cosa tras otra, amados. Entonces estamos hablando en esta tarde ¿de qué? De obediencia, amados. Amén. ¿Y obediencia es qué? Obediencia es congregarse. Obediencia es congregarse. ¿Por qué decíamos, amados, es tan vital, es tan necesario, es tan indispensable congregarse, amados? Porque es una muestra más de amor y devoción al Eterno. Congregarse, amados, es una muestra de amor y devoción al Eterno. Yo platiqué con hermanitas de acá y hermanitos, amados, que cuando no existíamos y no existían otras comunidades, ellos decían, yo estaba dispuesto a viajar a otro estado a congregarme. A ese nivel estaba bien. ¿Por qué? Porque demuestra amor y devoción a Elohim. Yo estaba dispuesto a irme hasta Puebla a congregarme. Yo estaba dispuesto hasta irme a Veracruz a congregarme. Y de hecho un día viajé a Veracruz a congregarme. Está bien.
¿Por qué? Porque muestra amor y devoción al Eterno. Yo viajo tanto, les decía la última vez que tuvimos la oportunidad de estar platicando con amados ajín del Distrito Federal, platicamos con una ajot que tiene 2 niñitos chiquitos, amados, chiquitos, no sé de cuántos años, pero son chiquitos. Su esposo no quiere ir a la congregación, no la apoya y tiene un bebé de brazos. Un bebé de brazos. Pues con el bebé de brazos, los 2 niñitos, sin el apoyo del esposo, amados, se avienta 3 horas y media para ir a la congregación y 3 horas de vuelta para regresar a su casa con todo lo que eso conlleva. ¿Qué es eso, amados? Amor al Eterno, devoción. Devoción, amados, devoción al Eterno. Una mujer que está haciendo eso, 3 horas y media de viaje, ¿te imaginas? Es como si nosotros cada 8 días fuéramos de aquí al Distrito Federal y de regreso, amados. ¿Te imaginas lo pesado que es eso? Y con niños, todavía fuera solo, pues ya hay como sea. Con niños, amados, eso es amor al Eterno. Eso es amor al Eterno, no tiene otra explicación. Tan fácil, se conecta en internet y se queda ahí en su casa viendo el internet, de repente se duerme, otra vez se despierta, se agarra un refresco. Pues eso es lo más fácil, amados, pero no, es 3 horas y media, amados, 3 horas y media de ida y 3 horas y media de vuelta, amados, con el bebé en brazos, los 2 niños acá. Imagínense, a ustedes que son hermanitas, yo creo que lo van a entender, qué difícil es llevar niños pequeños y más un bebé de brazos. 3 horas y media, amados, 2 metros de línea a línea, de una línea a otra, sube otro metro de otra línea a otra, se sube a un autobús de una línea a otra, se sube a otro autobús de otra línea. Imagínense, 1 de la mañana llega a su casa en Shabbat. Imagínense, eso es amor, amados, y perdón la expresión, y no juegos y no payasadas. Eso es amor, amados, y como esos hay otros ejemplos ahí. Entonces, ¿qué es eso? Amor al Eterno, devoción. Congregarse es devoción. Por eso les decíamos en la mañana, mira, si te quieres reunir en otro estado, reúnete, pero congrégate. Si quieres reunirte en tu pueblo, San Lorenzo, 4 Caballos, reúnete ahí, pero congrégate, amados, pero congrégate. Eso es lo que tenemos que hacer, congregarse. No estar en la casa como si nada, que no, que aquí me la paso chévere. No, amados, vemos que eso es ocio, no es obediencia, ¿ok? ¿Dónde dice, amados ajín, que el congregarse es amor al Eterno y devoción? Salmo número 84. Salmo número 84. Salmo número 84, amados. Salmo número 84, verso 1 al 6. Para que veamos que esto dice la Escritura, amados. Congregarse es amor. Congregarse es obediencia, amados. Congregarse es devoción al Eterno. Amén. Salmo 84, verso 1 al 6, amados. ¿Lo tenemos, amados? Lo vamos a leer todos juntos, amados ajín, para poder estar más despiertos y todo, atentos a la palabra eterna. Amados ajín de internet, abran su Tanakh, perdón. En el Salmo 84, verso 1 al 6. Dice así, amados. ¿Lo tenemos? Dice así, todos juntos, amados. Cuán amables son tus moradas, oh Yahweh de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Yahweh. Mi corazón y mi carne cantan al Elohim vivo, al Eterno vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de tus altares, oh Yahweh de los ejércitos, Rey mío y Elohim mío. Muy dichosos los que habitan en tu casa, perpetuamente te exaltarán. Muy dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Pasuk 10, verso 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Elohim que habitar en las moradas de maldad. Baruch Hashem. Entonces congregarse es amor. ¿Congregarse qué es? Amor, amados. Anhelo, por eso dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Yahweh. Dicen, pero es que habla del templo. Sí, pero en el templo lógicamente se adoraba al Eterno, no se hacía otra cosa, amados. No había hamacas para que la gente fuera, había adoración al Eterno. Y lógicamente a la gente le gustaba subir al templo a adorar al Eterno. Después, cuando se destruyó el Eterno, surgen en su mayoría las sinagogas, los Beit Knesset, etcétera. Pero ya hasta ese momento, hoy no hay templo, pero hay sinagogas, hay casas de reunión donde congregarse, amados. Necesitamos aprovecharlas, necesitamos congregarse, amados, porque eso demuestra esto, el amor y la devoción para el Eterno, amados. Pero además de esto, ¿qué representa, amados? Obediencia, obediencia.
Obediencia. Congregarse es obediencia. Ya vimos la diferencia entre ¿qué? Incredulidad y desobediencia. Incredulidad es pues no sé, qué pasa, quién sabe. Pero desobediencia es decir, sí sé qué es esto, pero no lo voy a hacer. Es desobediencia. Amén. Entonces, Hebreos 10, verso 25, amados. Hebreos 10, ¿qué? Verso 25, amados. Congregarse es ¿qué? Obediencia, amados. Congregarse es obediencia. Congregarse es obediencia, amados. Hebreos 10, verso 25 dice lo siguiente, amados. No dejando de congregarnos, ¿qué? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Es mandamiento, amados. Es mitzvah. No hay para dónde buscarle. No hay irnos por la tangente. Es mitzvah. Es mitzvah, amados. Es mandamiento. No es que si queremos, es que lo necesitamos hacer. Y ya vimos la importancia de por qué, amados, aquí hacerlo. ¿Por qué? Porque la casa de Elohim, la casa del Eterno, tiene niveles de santidad. La casa de Elohim vivo, el templo, amados, tenía niveles de santidad. En una parte entraba el pueblo. Antes, en una parte más pequeña entraban los gentiles, en otra parte entraba el pueblo, en otra parte las mujeres, en otra parte solamente los levitas haciendo los sacrificios, en otra parte entraban solamente los Kohanim a aprender la menorá, y en la última parte solamente el sumo Cohen una vez al año. El lugar santísimo. El templo tenía lugares de santidad. No todo era igual, había lugares de santidad, amados aquí. Entonces, amados aquí, el Eterno, cuando construye el templo, amados, por eso es importante entender el por qué nos reunimos y la importancia de venir a un lugar y de cómo venir a un lugar. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno permite que el pueblo construyera el templo, la tienda de reunión en el desierto, amados, la tienda de reunión, entonces el Eterno, amados, manda al pueblo, como ya lo vimos hace 8 días en el tema de la santidad de las ofrendas. Dice que todo hombre y mujer tenía que disponer su corazón y dar para que esa casa se construyera, dar al templo. Entonces ya construyeron el templo, lo hicieron con sus ofrendas, lo hicieron con sus manos, porque todos colaboraron para construir la tienda de reunión. Amén. Bueno, entonces, ¿qué pasa, amados? Pero aún con todo eso, la casa no era de los hombres. Pero aún con todo eso nunca dijo, bueno, esta es su casa, ahí se ven otra vez. No, esta es la casa de Elohim vivo. Aquí solamente entra quien yo digo. Este lugar van a entrar todos, pero ciertas veces. Aquí solamente los levitas, aquí solamente los Kohanim y aquí solamente el sumo Cohen. Punto. A pesar de que Israel construyó la tienda de reunión, a pesar de que fue con todo su dinero, oro y demás para construir toda la tienda de reunión, a pesar de todo eso, el Eterno le dice, no, la casa es mía. Usted la construye, pero la casa es del Eterno. Y yo digo quién entra y con qué reglas entra. ¿Por qué? Porque es un lugar de santidad, amados. Es un lugar de suma kedushá. En el templo, cuando ya estaba en pie, el templo de Salomón, o el templo llamado también de Herodes, solamente se podía estar de 2 formas, amados. O de pie o totalmente postrado delante de la presencia. Solamente de pie, no había asientos, amados. Nadie se sentaba en el templo de Yahweh, o bien totalmente postrado en el suelo en el templo de Yahweh, sobre todo en Yom Kippur. Entonces, amados, aquí era un respeto total, absoluto, muy alto de la santidad del lugar de la casa de reunión, amados. ¿Por qué, amados? Porque existen también, amados, aquí diferentes tipos de santidad. No es una santidad normal. Existen también tipos de santidad. Existe, por ejemplo, la santidad de un lugar, de un suelo. Existe la santidad de un lugar como era el templo. Existe también la santidad del tiempo. Existe tiempo que tenemos que santificar. Por ejemplo, Shabbat es un tiempo de santificación. Hay tiempo que corre normal sin ningún problema, pero llega el momento en que el Eterno no, dice hasta acá, cayendo el sol, el día 6, empezando el día 7, el pueblo tiene que santificar el tiempo. Entonces ese tiempo ya no nos pertenece a nosotros, amados. Ese tiempo ya no es mío, ese tiempo es del Eterno. Entonces tengo que hacer las cosas que al Eterno le agradan, porque es santificación del tiempo, santificación del lugar, santificación del tiempo. Hay niveles entonces de santidad, amados. No todo es así facilito, no, hay niveles de santidad. Santidad del lugar, santidad del tiempo. ¿Y qué más? Santidad también de una persona.
Entonces, una persona por sí sola puede tener santidad. Porque ¿cómo se llama el tema? Obediencia y santidad. Amén. Entonces, la persona misma puede tener santidad, Baruch Hashem, pero está bien. Pero aparte, hay santidad de un lugar y hay santidad del tiempo. Hay tiempo que tenemos que santificar, apartar, consagrar para el Eterno. Un claro ejemplo es Shabbat, amados aquí. ¿Y cuál es lo importante, amados? Que la santidad del tiempo y la santidad de la persona van a dar santidad al lugar. El lugar por sí mismo no es santo. Lo que lo va a hacer santo, Kadosh, es la santidad de la persona y la santidad que dé la persona ese tiempo que está en ese lugar. Eso da santidad al lugar. Entonces tenemos que santidad del lugar, santidad del tiempo y santidad de la persona. Cuando la persona tiene santidad, porque tiene obediencia, santificará el tiempo. Y al santificar su persona y santificar el tiempo que va a hacer, santificará también el lugar donde se encuentre, amados. Amén. Entonces las dos primeras cosas llevarán a la tercera, amados. Entonces por eso decíamos, amados, necesitamos entonces poner más énfasis en la vestimenta. ¿Por qué? Porque la vestimenta, amados, demostrará ¿qué? Demostrará mi conducta, mi respeto al lugar. Alguien que decía, amados ajín, esto, lo aprendí de un maestro judío, que si nosotros, amados, estamos hablando de la santidad del lugar, que si nosotros, amados ajín, usamos la comunidad para dormir, casi no se usa, ¿verdad? Bueno, para dormir, para platicar, para hacer cosas semejantes, amados, ¿qué lugar tendremos para orar y buscar del Eterno? Porque nuestra casa, no digo que sea pecadora, pero un lugar lo usamos para cocinar, ¿no? Están cocinando las hermanas, la cocina. Entonces es apartado para la cocina, otro es apartado para la sala, otro para el comedor, otro para dormir, otro para bañarse, etc. Pero entonces la casa misma de nosotros no es un lugar tanto así como de santidad, es un decir, no digo que haya pecado. Me refiero a que no es un lugar para que vénganse todos y vámonos a mi casa porque es un lugar de santidad y ahí se derrama la Shekinah. No, amados, hay lugares especiales, hay lugares indicados, lugares específicos que necesitan santidad, santidad especial. ¿Por qué? Porque lógicamente ese lugar no lo usaremos para otra cosa más que para orar al Eterno, para buscar del Eterno, para estudiar la Torah y todo eso. Y entonces eso vuelve Kadosh ese lugar, amados. Y entonces si nosotros volvemos Kadosh ese lugar, cualquier lugar que sea, por muy sencillo que sea, amados, aunque tenga piso así de tierra, aunque tenga techo de láminas, aunque lo que sea, aún con todo eso, es santidad del lugar. Con todo eso es santidad del lugar. ¿Por qué? Porque la santidad no la dan cuatro paredes, decíamos, ¿la da qué? La santidad de la persona y cómo la persona santifica el tiempo en el que permanece en ese lugar. Eso da santidad a la persona. Porque decían, oye, aquí como que no se siente la Shekinah, ¿no será tu culpa? No, amados, mire, lo que pasa es que todos hacemos que la presencia del Eterno venga a este lugar. No es mi culpa, no es que quédense callados, calmaditos, voy a orar para que venga la Shekinah. No se trata de eso, amados, eso nunca lo enseña la Torah. Se trata de que todos, amados, aquí como unidad, como pueblo, teniendo santidad, obedeciendo al Eterno, descienda la presencia del Eterno. Así de sencillo, amados. Esa es la fórmula que nos enseña la Torah. La persona trae santidad, santifica el tiempo, santifica el lugar, Ruach HaKodesh se manifiesta. Ruach HaKodesh se manifiesta. ¿Por qué Él acepta esa ofrenda, amados? Cualquier lugar que sea, por muy sencillo, por muy como sea que esté, el Ruach HaKodesh se manifiesta. ¿Por qué? Porque es santidad del lugar. Y para que el Eterno se manifieste está santidad del lugar. Oye, aquí si echas maldiciones, avientas aceite, no, que no servirá. No, de nada sirve, amados. Si no traemos santidad, si no santificamos el tiempo, y no va a venir el Eterno, amados, porque se necesita que todos lo hagamos, que la persona que viene venga con la intención de ¿qué? De santificarse, santificar el tiempo
y el Eterno se manifiesta, amados. Entonces esa es la fórmula. Eso lo que hizo, ¿qué? Descender Ruach HaKodesh en Shavuot a los discípulos. Y viene Shavuot, amados. Y viene Shavuot. Ya nos hemos olvidado de eso, pero eso es bíblico. Existen los dones de Ruach HaKodesh. Son reales porque el Eterno es real. Existe. Están a la mano del creyente. Existen. Son reales. Una cosa que gente las falsifique o los use para mal, esa es otra cosa. Pero los dones existen, amados. Bendito sea el Eterno, porque muchos hermanitos y hermanitas de acá tienen dones, amados, tienen dones de Ruach HaKodesh. Bueno, el caso es que como es una forma de santificar el lugar, por eso vamos a poner más atención en todo eso, amados ajín, tanto hombres como mujeres, porque decíamos que eso es parte de lo que hará una comunidad más hermosa, más bonita, más agradable, que el Eterno está acá, amados, porque dice, no, es que no hay esto, no hay el otro. Bueno, porque el Eterno no se encuentra digno de que eso exista. Baja el fuego y quedan muertos 3, ¿qué hacemos? ¿No? Quedan aquí muertos 4 o 5, ¿qué hacemos después, amados? Entonces lógicamente el Eterno no puede bajar si nosotros estamos también ahí medio jugando y haciendo cosas. Mejor hay que santificarnos, amados, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa, amados? La vestimenta honra el lugar. La vestimenta honra un lugar. ¿Por qué decíamos? Porque la vestimenta, amados ajín, representa también la importancia que tenga un lugar o una persona para nosotros. Si tú te vas a entrevistar con una gente importante que tú consideras, en tu parecer es importante, te vistes de la mejor forma, ¿no es así? Sí, amados, te vistes de la mejor forma y lógicamente eso demuestra respeto al lugar y respeto, amados ajín, a la persona. En este caso es al Eterno, no a la persona. Y al lugar. Estamos hablando de la santidad, ¿de qué? La santidad de un lugar. Amén. Entonces, amados ajín, la vestimenta representa eso, amados, el respeto, la importancia que yo tengo hacia un lugar o hacia una persona. La vestimenta, decíamos, está íntimamente ligada por eso a las emociones, amados. ¿Y qué es la exhortación de hoy? Que aprendamos, amados ajín, esta enseñanza para poder ejercerla, para poder hacerla, amados. Para poder honrar un lugar del Eterno. Es que, pues bueno, no sé, todavía no es una sinagoga. Nunca lo será, amados, si nosotros no ponemos de nuestra parte. Es que todavía no hay esto, no hay el otro, no hay aquí un mueble para Sefer Torah. No lo habrá si nosotros, amados, no ponemos santidad de nuestra parte. No santificamos el lugar. Nunca habrá un lugar de Kedushá, amados. Porque recuerden, el lugar de Kedushá lo dan 2 cosas. La santidad de la persona y cómo la persona santifique el tiempo, amados, en este lugar. Si la persona viene así nada más como que a pasar el rato, no santifica el tiempo, no hay presencia del Eterno, amén, ni para su propia vida, ni para la vida de los demás, amados. Entonces, por eso decíamos, por eso vamos a poner mucho hincapié en esto, y decíamos, no es algo que nos nazca, porque no nos van a hacer, no nos van a hacer, o nos van a hacer, no nos van a hacer. Debemos que someter, amados, nuestra propia carnalidad a la obediencia al Eterno. Eso es obediencia. Eso es lo que dice Shaul en 1 Corintios capítulo 9, ya lo vimos. Someternos, amados, y eso va a traer santidad, Kedushá, amados, santificación y bendición de todo tipo a la persona. Bendición de todo tipo, amados. Baruch Hashem. Entonces, amados, ¿cuál es la enseñanza final de esta tarde? ¿Cuál es la enseñanza final de esta tarde, amados ajín? No des un paso atrás en lo que ya has logrado. No des un paso atrás en lo que ya has logrado, amados. ¿Vistes con recato? Síguelo haciendo, no des ni un paso atrás. Es que como de repente me dieron ganas de subir tantito. No lo hagas, no lo hagas. No des un paso atrás al recato. No des un paso atrás a la bondad. Ya eres bondadoso, no des un paso atrás a la bondad. No des un paso atrás a la obediencia. No des un paso atrás al Shabbat. No des un paso atrás, sino todo lo contrario. Muchos, pero muchos pasos adelante, amados. Amén. ¿Por qué? Porque el Eterno nos demanda eso, amados. Que guardemos sus mandamientos, porque el Eterno, amados, un día regresará y premiará con grandes cosas a aquel que guarde sus mandamientos hasta el final de su vida. Pongámonos de pie, amados, y demos gracias al Eterno de Israel, a Elohim de Israel.